No, es igual. ¿Lo ves bien allí? Sí. ¿Ya? Buenos días. Hola hermanos. Después de 3 meses y medio, aquí estoy de nuevo en casa y es un gusto el poder saludaros a través de este medio. Espero que la palabra de hoy nos haga bien a todos y con la ayuda del Señor, pues espero próximamente reunirme físicamente ya con todos vosotros para gozarnos de la presencia del Señor. Pero antes de dar paso a mi esposa, que es la que va a traer el mensaje, la voy a robar un par de minutos. Quiero leer un versículo que leí esta mañana de las hojillas del calendario y que me hizo meditar un poco en ello. Es en Gálatas 2:20, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que si Él entregó su vida por nosotros, dio todo por nosotros, ¿cómo no vamos a confiar en Él y cómo no vamos a descansar en Él, sabiendo que si lo ha dado todo, no va a atender a nuestras necesidades? Y bueno, yo soy un testimonio viviente. Estoy aquí con vosotros y yo espero que próximamente, físicamente, podamos reunir juntos. Yo os bendigo en el amor y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a escuchar la palabra, paso la palabra a mi esposa, que ella va a traer el mensaje en esta mañana. Que el Señor os bendiga grandemente. Amén. Pues nada, de nuevo estamos con vosotros. Buenos días a todos, que el Señor os bendiga y vamos a pedir que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Espíritu Santo, te presentamos tu palabra y te pedimos que tú seas el que hables a través de mi boca y no yo, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque tú eres fiel y verdadero, y tú eres santo y eres digno. Ponemos todas estas cosas delante de tu presencia y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Esta mañana vamos a pasearnos por el libro de Lucas, porque el Señor puso en mi corazón que leyera cosas de las que Él ha hecho. Yo, para ponerle un título a esto, le pondría la vida de Jesús, porque Jesús hizo muchas cosas y nosotros muchas veces nos olvidamos. En Lucas vemos cómo el Señor anunció el nacimiento de Jesús a una muchacha que todavía no era casada ni nada, y después vemos como Elisabel también se queda embarazada, una mujer estéril, porque este hombre que iba a nacer de esa mujer, de Elisabel, era el que iba a abrir el camino para Dios, era el que iba a preparar su camino. Entonces vamos a leer Lucas 3, 2 al 18. Dice: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará, todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos alisados, y verá toda la carne la salvación de Dios. Dios vino a salvar. Y Juan predicaba para arrepentimiento de pecados, pero Jesús después vino y él bautizaba con agua, con espíritu y con fuego. Y vemos
aquí mismo en Lucas 3, vamos a estar en estos capítulos, el bautismo de Jesús. Dice, aconteció que cuando, capítulo 3, verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando predicaba Juan el Bautista, él decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó? Decía, a venir al arrepentimiento. Pero Jesús, cuando el cielo se abrió y salió esta paloma, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y vemos en el transcurso del camino de Dios cómo el Señor hace cosas. Y en esta mañana las vamos a leer y las vamos a ver. Lucas 3, Lucas 4, este era el que he leído del 21 cuando Jesús es bautizado, pero ahora viene Lucas 4 donde verdaderamente el Señor es probado. Él dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todo esto, esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y que a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. ¡Ay! Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, y a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda la tentación se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Aquí vemos cómo Satanás quiere destruir la vida del Señor cuando ve que está ayunando, que está orando, que está intercediendo, para que el Señor le diera la fuerza necesaria que él necesitaba para enfrentar al mundo, para enfrentar a los escribas, fariseos, a todos estos malos que no le querían, ¿sabéis por qué? Porque Jesús siempre predicaba la verdad. Amén. Y la verdad no les gusta a nadie. Y en esta mañana, Señor, ayer yo no tenía nada preparado porque iba a predicar a otra persona, pero yo le dije, Señor, ¿qué voy a hablar? Y dijo, habla de mi vida, de lo que yo he hecho. Entonces yo, por eso cogí estas cosas de Lucas. Él me llevó a Lucas. Vemos aquí que Jesús no necesita pan, no necesita nada, solo la palabra de Dios es la que necesitamos dar al diablo cuando somos tentados y perseguidos, porque la palabra es la que tiene el poder. Jesús con la palabra derrotó al enemigo. Amén. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Tenemos que derrotar al enemigo. Después Jesús dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Pero ahí no para todo esto. 4, 31 y 32, aquí vamos a empezar a ver las cosas que Dios hacía. Él ha dicho que yo hablara de Él, yo voy a hablar de las cosas que Dios hizo, para que nosotros nos demos cuenta que tenemos un Dios grande, poderoso, glorioso y majestuoso. Ahora vamos a leer. Lucas 4, 31 al 32 habla, un hombre tenía un espíritu inmundo. Descendió Jesús a Capernaum. Aquí hemos leído en lo primero que Jesús vino para
arrepentimiento de las personas para que ellas fueran salvas. Ahora aquí vemos un hombre que tenía un espíritu inmundo. Dice 4:31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Dios siempre hablaba con autoridad. Y eso es lo que le tenemos que pedir al Señor cuando tenemos que compartir. Señor, danos autoridad para hablar de tu palabra, para que entre en los corazones y toque las vidas y se conviertan a ti y se puedan volver de sus malos caminos. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta con autoridad y poder? Nada que manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares y los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y ella levantándose al instante le servía. Pero vamos a lo del muchacho endemoniado. Jesús habla del perdón, pero Jesús libera. Jesús es nuestro liberador y Jesús te libera de enfermedad, de demonios. Aquí vemos una liberación de demonios. Los demonios no pueden contra Jesús de Nazaret, ni contra ti ni contra mí si estamos delante de Dios en su presencia como Dios manda. Amén. Tenemos que estar puros y limpios para que los demonios cuando vengan nosotros podamos orar y en el nombre de Jesucristo de Nazaret reprenderlos y echarlos de nuestra vida. Espíritu de enfermedad, espíritu de división, espíritu de odio, de rencor, espíritu de demonios. De los demonios hay muchos. No nos olvidemos del endemoniado ganadero. No era un demonio, era un ejército. Era una legión entera. Pobre persona de la que estaba así. Así que Jesús perdona y Jesús perdona cuando la gente se arrepiente y salva. Y Jesús libera como hemos visto aquí. Dios ha venido a todas estas cosas, a sanar, a liberar. Ahora vamos a ver más cosas. Primero, al arrepentimiento. Él pide a las personas arrepentimiento como Juan Bautista predicaba. Arrepentíos, porque el reino de Dios se está acercando. Y después viene el Señor y Él se fue al desierto a prepararse para después poder afrontar todo esto que iba a venir. Él sabía que el Padre le iba a ayudar, pero tenía que estar preparado. Y los cristianos nos debemos de preparar de esta manera, ayunando, orando, intercediendo, porque necesitamos el poder de Dios en estos días que estamos pasando, porque el poder de Dios es el único que nos puede llevar si nos llama alguien a poder hacer algo, porque nosotros por nuestra fuerza no podemos nada, pero con la fuerza del poder del Espíritu Santo de Dios, entonces podemos todo. Él dijo, si en mí creyereis, cosas mayores de las que yo hice haríais. Entonces tenemos que creer. Entonces Jesús libera. Jesús también sana. Vamos a ver Lucas 6. Ahí hemos visto que Jesús sanó a la suegra de Pedro, pero Jesús sana. 6:11. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y cogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, hermano Jacobo, bueno, todo eso. Pero Jesús aquí sana a un hombre que tenía una mano seca. Los discípulos iban con él, pero si vemos después cuando le prenden para matarle, ninguno le conocía, después de haber estado 3 años con Jesús.
habiendo visto milagros, señales, prodigios, maravillas, el Señor había salvado, había liberado, había sanado, había resucitado a los muertos y todavía no creían. Entonces Jesús sana, dice 6:6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga, enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre: extiende la mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrán hacer contra Jesús. Contra Jesús no podían hacer nada, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por medio de él. Dice, mirándole todos alrededor, dijo al hombre: extiende la mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Entonces Jesús sana. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y no puede dejar de hacer sus cosas. Él da su palabra y la cumple, cosas que nosotros no hacemos. Pero él dijo: se haga el cielo, y fue hecho; se haga la tierra, y fue hecha. Y separó las tinieblas de la luz. Todos lo sabemos bien en Génesis, en el capítulo 1. Entonces vemos que Jesús sana. Es importante estar a los pies de Cristo para recibir de Él todo lo que tiene para nosotros. A veces nos perdemos cosas maravillosas que Él tiene preparadas para nosotros solo por no creer. Pero en esta mañana el Señor me dijo: cuéntales cosas que yo he hecho para que ellos se den cuenta de que yo estoy vivo, que soy real y que estoy aquí en este momento para ayudarles a aquellos que necesiten, que sean salvos, que necesiten liberación, que necesiten perdón, que necesiten sanidad, que necesiten cualquier cosa, porque yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vamos a ver en Lucas 7, solo voy a usar después un verso de Juan, pero solo voy a estar haciendo lo que Jesús me mandó. Dice Lucas 7, del 11 al 17, aquí vemos una cosa maravillosa. Dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció que después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban no se atrevieron y dijeron: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Jesús levanta a los muertos. Amén. Y aquí a mi derecha hay uno. Dios le ha levantado de la muerte. Amén. Él os contará cuando os vea en la iglesia un gran testimonio. Gloria a ti. Dios le ha dado otra oportunidad. Y cuando Dios nos da una oportunidad, debemos de agarrarla, de sostenerla en nuestras manos, de darle gracias, porque Dios es la resurrección y la vida. Dice: amén. El que esté muerto, el que cree en mí vivirá. Entonces Jesús resucita. Él hacía muchas cosas, pero Jesús quiere que en esta mañana tú comprendas que Jesús sabe hacer muchas cosas. Si estás enfermo, si estás muriéndote, si estás oprimido por un demonio de droga, de alcohol, de prostitución, de lo que sea, Jesús libera, Jesús salva, Jesús sana
Jesús levanta a los muertos. Y no solo está este pasaje, está el de Lázaro. Todos sabemos el pasaje de Lázaro. Jesús le saca. Esta es la cita que tengo. Juan 11. Juan 11, 25. Jesús les dijo lo que acabo de decir yo. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Haber hecho también que Lázaro no muriera. Esto se lo está diciendo María y Marta. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo demás no lo leo porque ya lo sabemos. Después manda a quitar la piedra y le manda que le quiten las vendas, porque lo que nosotros podemos hacer no lo va a hacer Dios. Pero Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Nosotros tenemos que creer a Cristo para que Él pueda obrar en nuestras vidas, para que Él pueda darnos libertad, sanidad, liberación, ¿cómo se dice? Salvación. Amén. Nosotros tenemos que ser salvos para entrar en el reino. Y en esta mañana Jesús te está hablando. Quien seas que tú seas, yo no te conozco porque no sé quién estará escuchando ni no, pero Jesús te está hablando en esta mañana. Jesús hace maravillas. Jesús no está muerto. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso Jesús te está hablando en esta mañana. Jesús es poderoso. Jesús tiene poder. Él se levantó de los muertos. Ese es el único que resucitó. Murió pero resucitó. Y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí. Algunos cristianos llevan la cruz con Cristo. Yo cuando les veo hasta me da algo en el corazón y sufro. Cristo no está en la cruz. Cristo resucitó. Y está esperándonos en el cielo para... Él va a venir pronto por su pueblo. Nos está preparando las moradas. Amén. No se olviden de eso. Cristo quiere que te prepares. Cristo quiere que seas salvo, que seas liberado, que seas sanado, que seas levantado de los muertos. Pero Jesús resucita, pero también es nuestro proveedor. Dios provee todo lo que nos hace falta. Algunos dicen: Dios es que a mí no me escucha, Dios es que a mí no me oye. Pero es que hay personas que teniendo sus pagas y sus jornales lo cobran y en 2 días lo gastan. No, como cristianos tenemos que saber guardar aquello que Dios nos da para tenerlo para todo el mes, si puede ser, y no tener que pedir. Los cristianos no tendríamos que estar mendigando ni pidiendo, porque Jesús es nuestro proveedor. Y ahora vamos a verlo, que va a ser ya el último verso que leamos, pero lo voy a leer, porque Lucas 9, Jesús provee, porque verdaderamente Jesús es maravilloso. Dice Lucas 9 del 10 al 17, dice: alimentación de los 5.000. Hay muchas, pero estas son las que a mí me dio anoche el Señor y yo leo lo que me puso delante. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Besadia. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y a campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y les dijo: dadles vosotros de comer. Los apóstoles, como nosotros, muchas veces no creemos las cosas, pero Dios ya tenía preparado todo.
sabía que se declinaba el día, que era de noche, que no podían ir a buscar, porque si había 5.000 o 10.000, yo no sé, la gente no lo pone, la gente que había aquí, en otros lados sí que pone 5.000 personas, pero bueno, si había mucha gente, no podían ir a los lugares ya, porque si era de noche ya las cosas estaban cerradas, no podían comer. Entonces Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. Y eran como 5.000 hombres, ¿ves? Aquí pone. Y entonces dijo a sus discípulos, los sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron. Y habiéndoles sentado a todos, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos de pan. Fijaros si Dios provee. Yo podría contar muchas cosas de provisiones, ya se irán contando poco a poco, según vaya predicando. Porque una vez el Señor a mí me ha puesto en el corazón que debo de predicar todas las maravillas que Dios ha hecho en mi cuerpo y todo lo que ha hecho en mi vida. Y yo voy a ir contándolo poco a poco, no todo de un día. Hoy he dado gracias porque mi marido ya está aquí, Dios le ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios. 4 veces ha estado para morirse, estuvo muy grave, pero Dios le tiene aquí y le tiene con un propósito. Así que yo le he dado gracias a Dios y le digo, Señor, dame fuerzas para poder llevar esto, porque no es una cosa pequeña, es una cosa grande, Él es más fuerte que yo, pero Dios me dará las fuerzas necesarias que yo necesito para seguir adelante. Amén. Entonces vemos cómo el Señor da de comer a las personas. Los hijos de Dios no debemos de mendigar, porque Dios, aquel que pide, ¿qué dice? Que le da. El que llama, se le abrirá. Si no pedimos, no nos da. Si no llamamos, Él no nos abre. Entonces tenemos que saber pedirle y decir, Señor, gracias por tantas cosas. Yo podría leer de la Biblia muchísimas cosas porque Él hizo muchas maravillas, muchos milagros, pero se van a ir leyendo poco a poco. Hoy solo va a ser esto. Entonces tenemos que agradecerle a Dios que Él salva, libera, sana, resucita, provee. Él sacia todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Solamente tenemos que correr a Él. Y como la dijo a Marta, si creyeres verás la gloria de Dios. ¿La vieron o no la vieron? La vieron, porque Lázaro salió de la tumba. Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Y salió. Y vemos que después Dios les dice, quítenle las vendas. Entonces Dios sabe hacer todo. Si eres tentado, como el Señor, porque el diablo es un tentador y viene, pero la palabra dice que Satanás es como un león rugiente, pero la palabra dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y eso tenemos que hacer los cristianos. Tenemos que resistir al diablo con la palabra, porque la palabra es la que tiene poder. Yo en mi boca no tengo poder, pero el Espíritu Santo tiene poder para salvar, para liberar, para, ¿cómo se dice? Para salvar, para dar provisión, para resucitar, para sanar. Para Dios no hay ningún impedimento. Y como una vez a mí me decía uno, yo maté, yo hice esto, yo hice el otro, Dios no me perdona. Dios perdona todo. Si vamos a Él y le pedimos perdón, Dios nos está esperando. Mira al Padre, cuando el hijo pródigo se marchó, cuánto miraba todos los días por la ventana al pobre. Y una vez que le vio venir de lejos, ¿qué hizo? ¿Le esperó? No. Él bajó a buscarle. Y cuando le encontró en medio del camino, dice que le abrazó. Digo yo que ese abrazo fue tan fuerte que su hijo se arrepintió. Y su padre, ya visteis, no quiero leer la historia porque todos la sabéis, le hizo una gran fiesta. La Biblia no lo pone, pero yo siempre digo que Dios lo primero que hizo fue lavarle de sus pecados, porque se arrepintió. Le dijo al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me tengas como un hijo, pero hazme un jornalero. Pero el Padre le hizo un jornalero, que va, le dio lo mejor.
mandó a los criados lavarle, que aunque no lo pone, yo siempre digo esto, le mandó lavar, porque venía de cuidar cerdos y tenía que oler muy mal, pero así todo su padre le abrazó. Y ya sabemos la historia, le puso una túnica, un cinto, unas zapatas, pero lo más importante es que le dio su anillo de identidad para que supiera que era su hijo. Y nosotros en esta mañana tenemos que saber que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que todo aquello que le pidamos, si está en su voluntad, todo nos lo va a dar. Algunas veces tenemos que sufrir en el cuerpo, en la carne, como Pablo. Cuando le pedía Pablo al Señor, Señor, quítame esta enfermedad, el Señor le decía, bástate mi gracia. Seguro que Pablo era muy orgulloso, y con eso el Señor le tenía tranquilito, y el orgullo no se le subía, porque algunos predicadores o predicadoras se creen que porque prediquen la palabra ya son más que nadie y mejores que nadie. ¡No! Tenemos que decirle al Señor, Señor, haznos humildes para que podamos predicar la palabra, para que llegue a los corazones, para que toque las vidas, para que puedan venir a tus pies la gente, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ahora voy a hacer una oración, y si tú estás viendo este vídeo y no conoces a Cristo, haz esta oración, como el hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me hagas tu hijo, pero hazme un jornalero. Pero el padre no le hizo un jornalero, le recogió como hijo verdadero. Y en esta mañana el Señor te quiere que recibir en su corazón como hijo verdadero. Así que si estás ahí, repite esto conmigo. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados desde que nací hasta ahora, quita toda maldad, quita todo lo que he hecho malo que no te pertenece, todo lo que no te gusta. Señor, lávame con tu sangre preciosa de la cabeza a los pies, y hazme tu hijo como al hijo. Cuando el hijo pródigo volvió, su padre no le echó nada en cara, le abrazó, le recogió y le metió en su casa y hizo un gran banquete. Y hoy, si tú haces esta oración, el Señor va a hacer un gran banquete y te va a escribir en el libro de la vida, y tus pecados van a ser fuera, tirados al lago de fuego, y no se va a acordar nunca más de ellos. Jesús te ama. Si has hecho esa oración, que Dios te bendiga. Y nada, hasta aquí la palabra. Que el Señor os bendiga a todos, y Dios quiere en esta mañana seguir bendiciéndote. Jesús te ama, no te olvides. Si hay, se me olvidaba algo, voy a orar por Escilia, que la van a operar. Dios mío, te pido en esta mañana por mi hermana, que la van a operar el lunes. Dios mío, para que tu mano sanadora sea con los médicos. Amén. Los médicos llegan hasta cierto punto, como yo le dije un día al Señor cuando mi marido estaba tan grave. Hasta aquí han llegado los médicos, no pueden más. De aquí en adelante tienes que hacerlo tú, Señor. Y yo te pido por Escilia, para que tú pongas tu mano sanadora, y si hay algún otro enfermo que yo no sepa, como la cuñada de Rocío y otras personas, extiende tu mano sanadora, Señor. Sí, Padre. Queremos que tu sanidad caiga en esta mañana sobre estas personas enfermas, y sanes si es tu voluntad, y si no, a través de los doctores, que hagas un trabajo grande, glorioso, y que puedan salir pronto de ese lugar donde se encuentran, Señor. Te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos gracias por todo, y en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga a todos, y hasta la semana próxima. No sé si el pastor querrá decir algo, ¿vale? Bien, damos gracias a Dios por la palabra de hoy, ¿verdad? Recordándonos quién es nuestro Señor. Pero como mi esposa decía al final, puede ser también el tuyo. Él, lo que Él tenía que hacer ya lo hizo. Y se entregó a sí mismo por nosotros, como hemos leído el verso al principio. Ahora, lo que tú y yo tenemos que hacer, bueno, yo ya lo hice hace muchos años, junto con mi esposa y otros millones de personas, pero posiblemente tú que estás pasando por una situación de crisis, de angustia, de ansiedad, de inseguridad, de incertidumbre, es el día de que, como ese hijo, el hijo pródigo, vuelvas a casa. El Padre te está esperando. Él no te va a recriminar, Él no te va a regañar, Él no te va a castigar. Él simplemente tiene sus brazos abiertos. Primero, para demostrarte que te ama. Segundo,
para lavarte de todos tus pecados. Dice que les echará en lo profundo del mar y nunca jamás se acordará de ellos. Tercero, para darte una nueva visión de la vida, una nueva esperanza, una nueva identidad. Pablo en Efesios dice que hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Amén. Lo mismo que el hijo pródigo le fue puesto el anillo, como dijo mi esposa, para darle una nueva identidad. Y Dios es lo que quiere hacer contigo en esta mañana. Que Dios te bendiga y que Él nos ayude a serle fiel el resto de los días que te quedan. Lo que Dios tenga que hacer, Él no va a esperar a que lo hagas tú. Yo no me podía liberar de la muerte por mí mismo, eso lo tenía que hacer Él. Amén. Pero ahora tengo que hacer ejercicios y gimnasia para recuperar movilidades de mi cuerpo. Eso quiere que lo haga yo, porque yo lo puedo hacer. Y Él me va a ayudar a una restauración plena. Mi querido, no te olvides que Él está a nuestra disposición. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén.